El zodíaco negro. Los 13 símbolos arcanos que representan tanto a los 12 espíritus como al 13º fantasma. Estos sigilos infernales están escritos en el arcano, además de estar inscritos tanto en los mecanismos de la máquina de Basileus como en el cristal Ectobar donde se encuentran confinados los fantasmas. El zodíaco negro es una inversión oscura del zodíaco normal. Al igual que su contraparte celestial, el más arcano zodíaco negro se divide en 12 signos arcanos. A diferencia de su contraparte, estos signos representan 12 fantasmas terrestres necesarios para acceder al Ocularis Infernum. Además de los 12 fantasmas estándar, el zodíaco negro también incluye un 13º fantasma, el corazón roto. Este espíritu es el ingrediente final del hechizo para activar por completo la máquina de Basileus, ya que fue sacrificado voluntariamente por puro amor en lugar de por sufrimiento. Los 13 fantasmas hay 3 almas ligadas a la tierra, predichas y descritas en el arcano, que conforman el zodíaco negro, y son las siguientes. El primogénito, el primer fantasma del zodíaco negro. El primogénito es el fantasma de un niño pequeño que muere tras recibir un flechazo en la cabeza. También podría representar el fantasma de un bebé o de un primogénito varón. Kyrus eligió al fantasma de Jimmy Childs como el primogénito. El torso, el segundo fantasma del zodíaco negro. Al torso le faltan las piernas y barra o la cintura. Posiblemente represente un fantasma cercenado o mutilado. Kyrus eligió al fantasma de Jimmy Gambino como torso. La mujer atada, el tercer fantasma del zodíaco negro. Este fantasma es el de una mujer que murió tras ser atada de alguna manera, pero en el arcano, el único fantasma atado es la princesa enojada, en cuyo caso, simplemente representa el suicidio general, por lo que es muy posible que, en lugar de estar esencialmente atada, este fantasma, como requisito previo, hubiera sellado su propio destino, como lo demuestra como alguna acción, como su infidelidad, la llevó a la muerte. Kyrus eligió al fantasma de Susan Legrow como la mujer atada. El amante marchito, el cuarto fantasma del zodíaco negro. Este fantasma representa a alguien que murió con una apariencia marchita o desgastada. También puede representar a alguien, el requisito previo puede ser una mujer, cuyo futuro, sueños o relaciones fueron destruidos o rotos, como la separación de su pareja. Kyrus eligió al fantasma de su sobrina política, Jean Críticos, como el amante marchito. El príncipe desgarrado, el quinto fantasma del zodíaco negro. Este fantasma carece de gran parte de la piel del lado derecho del cuerpo, dejando los huesos y músculos al descubierto. Posiblemente represente a un príncipe mimado, popular, querido, etc. Cuyo orgullo fue derribado o cuyo ego fue destruido, de ahí la mención de héroe caído que se ve en su historia. Kyrus eligió al fantasma de Eloise Clayton como el príncipe desgarrado. La princesa enojada, el sexto fantasma del zodíaco negro. Este fantasma, aparentemente, es el de una joven que se suicida y, como su nombre indica, es el de una mujer, ya sea popular, consentida o hermosa, como una princesa, que no podía ver más allá de sus privilegios y, por lo tanto, estaría descontenta con sus bendiciones. Kyrus eligió al fantasma de Dana Neumann como la princesa enojada. La peregrina, el séptimo fantasma del zodíaco negro. Parece ser el fantasma de una peregrina o una mujer primitiva. También podría representar a una forastera o extraña, no apreciada ni aceptada por los demás, que comprende las implicaciones de su origen alienígena. Kyrus eligió al fantasma de Isabella Smith para que sirviera como la peregrina. El gran niño y la madre terrible, los fantasmas octavo y noveno del zodíaco negro. El gran niño es el fantasma de un niño muy grande y con sobrepeso, y la madre terrible es el de una mujer muy pequeña. Probablemente sean los fantasmas de un niño, malcriado incluso en su madurez, y de una madre que fue lo suficientemente mala como para permitirlo. También podrían ser los fantasmas de una madre y un hijo emparentados. Ciro eligió los fantasmas de Harold y Margaret Shelburne como el gran niño y la madre terrible. El martillo, el décimo fantasma del zodíaco negro. Este fantasma es el de un herrero corpulento y musculoso que empuña un gran martillo. Se desconocen implicaciones adicionales o más profundas. Ciro eligió el fantasma de George Marclay como el martillo. El chacal, el undécimo fantasma del zodíaco negro.
El chacal es el fantasma de un hombre desaliñado con una jaula en la cabeza, lo que probablemente representa la bestialidad o el salvajismo, visto como su agresividad y ferocidad, así como su depravación e implicaciones sexuales. Kyrus eligió al fantasma de Yankun para representar al chacal. El Juggernaut, el 12º fantasma del Zodíaco Negro. Este fantasma es el de un hombre alto, feo e increíblemente fuerte. Kyrus eligió al fantasma de Horace Mauney para que sirviera como Juggernaut. El corazón roto, el 13º y último fantasma del Zodíaco Negro. Este fantasma muere al saltar al núcleo de la máquina de Basileus por puro amor. Ciro eligió a su sobrino, Arthur Críticos, para servir como el corazón roto. En la película podemos encontrar un tipo muy diferente de zodíaco al que estamos acostumbrados, lo llaman el Zodíaco Negro y cada uno de los signos se convierte en una versión horripilante del normal. A cada signo le pertenece un fantasma, según el zodíaco, de modo que cada uno de ellos murió y sus características tienen relación con la persona nacida en la época del año en que estos dejaron de existir. Así como la astrología, la disciplina pseudocientífica basada en la influencia de los astros, es cuestionada por muchos, la astrología negra incluso es puesta en duda por los adeptos al ocultismo arcano. Basada en el zodíaco negro, la astrología negra permitirá al astrólogo predecir el futuro y moldearlo de forma maléfica en beneficio propio. En la película, los 13 fantasmas que componen al Zodíaco Negro se encuentran encerrados en una casa, que en realidad no es una vivienda, sino de una máquina diseñada por el diablo e impulsada por la muerte, cuyo fin es abrir las puertas del infierno y aterrorizar a la tierra. El corazón roto es el único fantasma que no existe, pero que es necesario para el funcionamiento de esta máquina. Aries, el hijo primogénito. Tauro, el torso. Géminis, la mujer atada. Cáncer, la amante marchita. Leo, el príncipe desgarrado. Virgo, la princesa enojada. Libra, la peregrina. Escorpión, el niño obeso. Sagitario, la madre nefasta. Capricornio, el martillo. Acuario, el chacal. Piscis, el aniquilador. Aries, el primogénito, the firstborn son. Se trata de un signo emprendedor, inquieto, sincero y justo. Pero estas cualidades positivas pueden convertirse en egoísmo, individualismo, agresiones verbales, mal carácter, crueldad, desorden sexual y violencia. Billy Michaels era un niño que tenía una obsesión con las películas de vaqueros e indios. Esta fantasía solía provocarle explosiones de ira, hasta que su vecino encontró un arco y flecha de verdad y desafió a un duelo al pequeño vaquero. Por desgracia, o afortunadamente, la pistola de juguete no era rival para la flecha que le quitó la vida. Murió cuando su contrincante le disparó por detrás de la cabeza. Aun con su traje de vaquero puesto, suele susurrar: "Quiero jugar, juega conmigo o ven". Tauro, el torso. Un tauriano es una persona de fiar, sensual y constructiva, pero hay que tener mucho cuidado con el toro enfurecido. Puede atacar sin compasión a los que se le oponen. Es obstinado, orgulloso y celoso. Su vicio es el placer en exceso, tanto en la cama como en la mesa. Los toros son capaces de tal desenfreno que resulta muy difícil seguir su ritmo. La mayoría de las personas alguna vez en la vida han apostado. Para Jimmy, jugador gambino, el juego fue su vida y su muerte. Hijo de un gerente, pasó su vida en hipódromos, casas de juego y bares. Nunca se dedicó a la escuela y al final terminó por abrir una casa de apuestas. Nunca se negaba a una apuesta, aunque apenas se alcanzará a cubrir su deuda. Su fama atrajo a Larry el dedo Vitello, que le hizo una gran apuesta en una verdadera pelea de pesos pesados. Jimmy conocía los riesgos, pero no quería perder su fama. Luego estrechó la mano de Larry y selló su destino. Jimmy perdió la apuesta y Larry quería su pago, que Jimmy no tenía. Entonces Larry le dio una lección. De hecho, algunas pequeñas lecciones, porque Larry lo cortó en varios trozos, lo envolvió y lo arrojó al mar. Géminis, la mujer atada, The Bone Woman. Gente comunicativa, inteligente y simpática que se hacen querer con extrema facilidad. Pero antes de ser seducidos por ellos conviene saber que pueden llegar a ser astutos, superficiales y capaces de convencer al más suspicaz con sus mentiras. En el amor podría llegar a jugar a dos bandas y en los negocios darte gato por liebre. El
nombre en vida de esta animadora era Susan Legrow, nació en un nido de oro y se le daba todo lo que pedía, sus padres eran los más ricos de la ciudad y eso la hizo convertirse en la chica más popular de su escuela. La vida no podría ser más perfecta, el único error que cometió fue jugar con los hombres, les coqueteaba y bromeaba para después dejarlos con el corazón roto, sus amigos le dijeron que se arrepentiría de sus acciones y tenían razón. En el último año de escuela había estado saliendo con un jugador llamado Chet Walters, en el baile de graduación Chet encontró a su novia con otro hombre, a la mañana siguiente se encontró al hombre muerto y Legrow había desapareció. Luego de 2 semanas se encontró el cuerpo de Susan enterrado en el campo de fútbol, en línea de la yarda 50, fue atada con cuerdas y estrangulada. Chet fue arrestado y condenado a muerte, dijo la perra me rompió el corazón, por lo que yo le rompí el cuello. Cáncer, la amante marchita, de Withered Lover. Son capaces de amar hasta la asfixia. Pueden ser rencorosos, aduladores, plagados de caprichos y llenos de complejos de inferioridad. Jim Críticos era una esposa y madre devota, el día de Nochebuena, ella y su familia adornaron el árbol y se acurrucaron cerca de la chimenea, pero en algún punto el fuego alcanzó la alfombra e incendió todo, alarmado por el susto, el esposo corrió a salvar a sus hijos pensando que Jim se salvaría, se equivocó, pues los bomberos no le permitieron regresar por ella. Finalmente murió en el hospital a causa de las graves quemaduras. Leo, el príncipe desgarrado, de Thorn Prince. Estos nativos suelen ser ostentosos. Un leonino mal encaminado en la vida podría ser capaz de hipotecar los bienes de la familia con tal de mantener un tren de vida lujoso. Con esta actitud podría llegar al despotismo y el egoísmo sin límites y estafar a sus propios familiares, padres o pareja. Royce Clayton nació en 1940. A los 17 años era la estrella del equipo de béisbol que todos los colegios querían y al que ofrecían un boleto de ida para que saliera de su vida miserable, pero el destino le tiró una bola curva en forma de un desafío de carreras, todo estaba bien en el principio. Hasta que perdió el control, el coche volcó 3 veces antes de explotar, sus amigos se sorprendieron al ver al héroe en medio de las llamas, está claro que nunca salió de la vida que llevaba en su pequeña ciudad de Valley High. Sus restos fueron enterrados cerca del campo de béisbol. Virgo, la princesa enojada, de Angry Princess. Detallistas, metódicos y modestos. Cualidades positivas y no se conducen por el camino de los excesos. Su lógica puede convertirse en una calculada astucia para dar donde más duele. Pueden llamar al médico cada 2 horas o caer en fuertes adicciones. Las mujeres suelen ser puritanas, o todo lo contrario. Pueden llegar a ser sadomasoquistas. Esta joven era poseedora de una impresionante belleza, misma que fue su perdición. Dana Neumann fue bendecida con la belleza de una diosa, pero maldecida con la incapacidad para reconocerlo, su vanidad e inseguridad eran detectadas por novios abusivos, a los 20 años cayó en la depresión, que terminaría por arrastrarla a un laberinto de autodestrucción, del que los médicos trataron de sacarla. Su búsqueda de perfección la condujo a trabajar como asistente para un cirujano que le pagaba realizándole cirugías de nariz, senos y una lista interminable de operaciones innecesarias. Una noche, sola en la clínica, trató de hacerse una cirugía a sí misma en la cara para remover sus imperfecciones imaginarias. Al final la operación resultó un desastre y quedó deformada y ciega de un ojo, por lo que finalmente renunció a su ideal de perfección, como respuesta se suicidó mutilándose en una bañera hasta que sus venas quedaron secas. Cuando la encontraron dijeron que parecía tan hermosa como lo había sido en su inquietante vida. Libra, la peregrina, de Pilgrimes. Los librianos escapan de las peleas y los conflictos con la misma elegancia con la que pueden huir de sus acreedores, el esfuerzo y los compromisos. Les gusta lo hermoso, lo fácil y lo cómodo. Su historia comenzó en 1675, cuando la huérfana Isabella Smith salió de Inglaterra en busca de una casa en Nueva Inglaterra. Pero, los problemas comenzaron poco después de su llegada. Los residentes no confiaban en los forasteros, y cuando los animales comenzaron a morir misteriosamente el sacerdote acusó a Isabela de brujería. Ella lo negó, sin embargo todo se volvió en su contra.
Además de los animales muertos, tiempo después el sacerdote cayó muy enfermo, por lo que los habitantes del pueblo la rodearon en un granero. Momentos más tarde le prendieron fuego, milagrosamente Isabela salió viva y sin quemaduras en la piel, entonces el pueblo la condenó a una muerte lenta en un cepo. Allí permaneció durante semanas, siendo apedreada por los niños, maldecida y escupida, la humillación era mucho peor que el dolor, finalmente murió de inanición. Escorpión y Sagitario, el niño obeso y la madre nefasta, de Great Children de Diremoter, poseen un gran poder de penetración en el inconsciente humano que puede ser utilizado de muchas formas. Su autocontrol puede convertirles en el mejor cirujano como en un asesino múltiple. Son muy apasionados y esto les puede llevar a padecer celos enfermizos y, ante la más mínima sospecha de infidelidad, comenzarán a trazar su plan de venganza. Idealistas, resulta muy difícil mantener atado a un Sagitario. Rebeldes, desordenados, gritones, pueden llegar a ser insoportables. Pueden ser fanfarrones, y carecer por completo de tacto para decir verdades dolorosas. Podrían ser sus vicios la promiscuidad sexual y el juego. Margaret Shelburne era una madre horrenda, una mujer tímida que nunca se defendió, en parte porque tenía solo 90 centímetros. Desde muy pequeña las personas se rieron de ella y hacían bromas al respecto, su madre a veces la vestía como una muñeca. Un hombre llamado Kimbo decidió exhibirla en el circo, la vida era horrible siendo exhibida como una aberración. Una noche en el granero, fue violada por el gigante dando a luz a su propio monstruo. Harold era el hijo de Margaret Shelburne, al que amaba más que a su propia vida. Un día a forma de broma raptaron a Margaret. En un ataque de pánico Harold destruyó el circo en busca de su madre, pero cuando finalmente la descubrió ya era demasiado tarde, había muerto asfixiada en un baúl, lleno de odio, tomó venganza contra los secuestradores matándolos con un hacha, y vendiendo los restos de los mutilados como bocadillos a los visitantes del circo. Cuando el dueño del circo descubrió lo que Harold había tramado ordenó que lo mataran y descuartizaran. Capricornio, el martillo, de Amer. Pesimistas, pacientes y fieles, son capaces de poner el hombro en momentos difíciles. Pero hay muchas cabras que se pasan de la raya protestando contra el desorden, el despilfarro, el ruido, los impuestos, el tiempo, el gobierno. Su vicio puede ser acumular dinero, pero también emociones y pasiones. Por ser personas capaces de contenerse cuando estallan, cuidado. George Marclay era un herrero honrado y feliz en 1890, antes de los acontecimientos terribles que lo convirtieron en el martillo. Un trabajador llamado Nathan acusó injustamente a George de robo, amenazando con expulsarlo de la ciudad. George enfrentó a Nathan rehusándose a partir. Un día, su mujer y sus hijos fueron atacados a tiros por Nathan y sus hombres. Furioso, George persiguió a Nathan y a sus cómplices hasta matarlos a todos con un martillo de herrero, pero decidió regresar al pueblo, donde lo atraparon y le aplicaron una forma brutal de justicia. Encadenado a un árbol le martillaron clavos de riel por todo el cuerpo, lo dejaron a la intemperie para que los cuervos lo devoraran y como toque final, le cortaron la mano izquierda donde le clavaron el mismo martillo con que había matado a Nathan y a sus muchachos. Acuario, el chacal, de Jacal. Un acuario bien orientado puede convertirse en un inventor que trabaja para el bien de la humanidad. Pero también podría llegar a ser de esos eternos desocupados que no resisten más de 3 meses en el mismo trabajo. Siempre insatisfechos, podrían llegar a convertirse en personas sin freno ni moral. Ryan Kun, el hombre que se convirtió en el chacal, nació en 1887, hijo de una prostituta. Ryan desarrolló un deseo enfermo hacia las mujeres, en especial por la violación y asesinato de prostitutas. Para curar su insaciable apatía se internó en una institución mental, pero después de atacar a una enfermera, le fue colocada una camisa de fuerza y lo encerraron en una habitación acolchada. Tras años atrapado en esta habitación estaba totalmente loco, arañando las paredes de forma tan violenta que sus uñas terminaron por arrancarse. Los médicos decidieron dejarle camisa de fuerza permanente. Cuando intentó morder la camisa de fuerza para liberarse, los doctores le colocaron una jaula de metal en la cabeza y lo encerraron en una celda en un sótano oscuro. En su locura, odiaba todo tipo de contacto humano, gritaba y se ocultaba cuando alguien se aproximaba.
Cuando un incendio consumió el asilo, todos escaparon, menos Ryan, que eligió quedarse y enfrentarse a su merecido destino. Piscis, el aniquilador, de Juggernaut. Son pacientes, sumisos, compasivos, bondadosos. Sin embargo, pueden tener problemas a la hora de decir que no. Pueden tener varias parejas al mismo tiempo para no verse en la necesidad de herir a alguien. Confusos y depresivos, podrían llegar a ser mentirosos y en ocasiones verse presos de la droga o el alcohol. Horace Rompedor Mahoney nació gigante y totalmente deformado, pasó su infancia con su padre pues su madre lo abandonó cuando era niño y su padre le obligó a trabajar en un depósito de chatarra. Horace pasó su adolescencia aplastando y destruyendo los coches viejos. Cuando su padre murió, el gigante de 2,10 m se quedó solo en el mundo. Sus primeras víctimas fueron dos autoestopistas, los llevó a la chatarrería y las destrozó con sus manos para luego dar los restos a los perros. Muchas muertes le siguieron. Le gustaba traer a los conductores perdidos al depósito de chatarra para romperles todos los huesos de su cuerpo, pero su suerte cambió. Una noche recogió a una policía encubierta, quien llamó a los refuerzos, y casi al instante el depósito se vio rodeado de agentes. Se necesitaron 2 de los hombres para dominar al gigante. 3 murieron cuando Horace escapó de los grilletes. Pero la lucha de Horace terminó cuando 5 policías dispararon 50 balas para asegurarse de haberlo matado. El corazón roto, de Brockenheart. Se trata del último fantasma necesario para el funcionamiento de la infernal máquina. Deben hacer como un acto de amor puro y sacrificarse por sus seres queridos, saltando al ojo del infierno capaz de ver a través del tiempo, del bien y del mal, obteniendo así todo el conocimiento del mundo de los vivos y de los muertos.